Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. Hoy vamos a ver cómo tejer este hermoso punto. Podemos tejer una manta, podemos tejer alguna prenda, una bufanda. Este sería el lado del derecho y del lado del revés también se ve muy bonito, miren. Para tejerlo montamos la cantidad de puntos múltiplo de 6 más 3 puntos de equilibrio y más 2 puntos de borde. A lo alto se repiten 20 vueltas. Este punto lo recomiendo tejer con doble hebra, con triple hebra. De este lado, cuando pasamos puntos sin tejer, va a ser mucho mejor, me parece, el resultado. Y aquí les traigo otra muestra que la vamos a tejer ahora. Esta muestra la tejí con una sola hebra. A ver, aquí está, con una sola. Y bueno, y este es el resultado. También se ve muy bonito, pero a mí me gusta mucho más este. Díganme en los comentarios a ustedes qué les parece. Tejerlo con doble o triple me parece va a dar un mejor resultado. Bueno, ahora vamos a tejer entonces una muestra. Sobre las agujas voy a montar 17 puntos. Voy a tejer 2 motivos a lo ancho y un motivo a lo alto. Empezamos a tejer vuelta número 1, puntos de borde, paso sin tejer. Tejemos primer motivo, 3 puntos al derecho, 3 puntos al revés, repito, 3 puntos al derecho, 3 puntos al revés. Finalizo la vuelta con puntos de equilibrio. Los tejemos 3 puntos al derecho, punto de borde al revés. Vuelta número 2, 3, 4. Tejemos como se nos presentan los puntos. Si los puntos se me presentan al revés, tejemos aquí 3 puntos al revés. Los puntos que se nos presentan al derecho, tejemos al derecho. 3 puntos al derecho. Bueno, y así voy a tejer vuelta número 2, 3 y 4. En la vuelta número 5, punto de borde, paso sin tejer, tejemos primer motivo, 3 puntos al derecho, paso 3 puntos sin tejer, la hebra delante de tejido. Repito el motivo, 3 puntos al derecho, la hebra pasa por delante del tejido, la aguja derecha por detrás de la hebra y paso 3 puntos sin tejer, la hebra delante de tejido. Finalizo la vuelta con 3 puntos de equilibrio. Tejemos estos 3 puntos al derecho, punto de borde. En la vuelta número 6, primer punto, paso sin tejer, tejemos primer motivo, 3 puntos al revés, paso 3 puntos sin tejer, la hebra atrás de tejido. Y esta hebra que está atrás y adelante también, traten de no, digamos, dejar espacio aquí entre los puntos, separar. Si no hacen esto, entonces de este lado no va a quedar bien. Separar bien los puntos y sigo con 3 puntos al revés, segundo motivo, y paso 3 puntos sin tejer, la hebra atrás de tejido. Finalizo la vuelta con 3 puntos al revés, punto de borde al revés. En la vuelta número 7, primer punto, paso sin tejer, tejemos 3 puntos al derecho, primer motivo, la hebra delante de tejido y paso 3 puntos sin tejer. Repito, 3 puntos al derecho, paso 3 puntos sin tejer, la hebra delante de tejido. Y finalizamos la vuelta con 3 puntos al derecho,
punto de borde. Vuelta número 8, primer punto de borde, paso sin tejer. Pasamos 3 puntos sin tejer, la hebra atrás de tejido. 3 puntos al revés. Repito, paso 3 puntos sin tejer, la hebra atrás de tejido. 3 puntos al revés. Paso 3 puntos sin tejer, la hebra atrás de tejido, punto de borde al revés. Vuelta número 9, paso punto sin tejer, primer motivo. Pasamos 3 puntos sin tejer, la hebra delante de tejido, 3 puntos al derecho. Repito, paso 3 puntos sin tejer, la hebra delante de tejido, 3 puntos al derecho y puntos de equilibrio. Pasamos 3 puntos sin tejer, la hebra está delante de tejido, punto de borde, tejemos al revés. En la vuelta número 10, paso punto sin tejer, paso 3 puntos sin tejer, la hebra atrás de tejido, 3 puntos al revés. Repito, pasamos 3 puntos sin tejer, la hebra atrás de tejido, 3 puntos al revés. Y finalizamos la vuelta, pasamos 3 puntos sin tejer, punto de borde. En la vuelta número 11 tejemos 3 puntos al revés, 3 puntos al derecho. Repito, 3 puntos al revés, 3 puntos al derecho, 3 puntos al revés y punto de borde. En la vuelta número 12 tejemos 3 puntos al derecho, 3 puntos al revés. ¿Cómo se nos presentan los puntos? Tejemos 3 al derecho, 3 puntos al revés, 3 puntos al derecho, punto de borde. Vueltas número 13 y 14 tejemos como se nos presentan los puntos. Si los puntos se nos presentan al revés, tejemos 3 puntos al revés, y los puntos que se nos presentan al derecho, tejemos al derecho. En la vuelta número 15, punto de borde, tejemos primer motivo. Paso 3 puntos sin tejer, la hebra delante de tejido, 3 puntos al derecho. Repito, pasamos 3 puntos sin tejer, la hebra delante de tejido, 3 puntos al derecho. Finalizamos la vuelta, paso 3 puntos sin tejer y punto de borde. En la vuelta 16 tejemos de la siguiente forma. Pasamos 3 puntos sin tejer, la hebra atrás de tejido, 3 puntos al revés. Repito, paso 3 puntos sin tejer, la hebra está atrás de tejido, 3 puntos al revés. Paso 3 puntos sin tejer, punto de borde, tejemos al revés. Este es el lado revés de tejido. Sobre el lado revés de tejido no hay estas hebras que pasamos sin tejer, están todas sobre el lado del derecho.
Vuelta 17, pasamos 3 puntos sin tejer la hebra delante de tejido, 3 puntos al derecho. Repito, pasamos 3 puntos sin tejer, la hebra está delante de tejido, 3 puntos al derecho, paso 3 puntos sin tejer, punto de borde. Vuelta 18, primer motivo, 3 puntos al revés, pasamos 3 puntos sin tejer, la hebra atrás de tejido. Repito el motivo, 3 puntos al revés, paso 3 puntos sin tejer, la hebra atrás de tejido. Finalizamos la vuelta con puntos de equilibrio, son 3 puntos al revés y punto de borde. Vuelta 19, tejemos 3 puntos al derecho, pasamos 3 puntos sin tejer, la hebra delante de tejido. Repito, 3 puntos al derecho, paso 3 puntos sin tejer, la hebra delante de tejido, finalizo la vuelta con 3 puntos al derecho, punto de borde. Vuelta número 20, tejemos 3 puntos al revés, paso 3 puntos sin tejer, la hebra atrás de tejido. Repito el motivo, 3 puntos al revés, paso 3 puntos sin tejer, la hebra está atrás de tejido, 3 puntos al revés y punto de borde. Tejimos 20 vueltas, se repiten estas 20 vueltas, o sea, la vuelta número 21 vamos a tejer igual que la número 1. Bueno, corazones, eso fue todo por hoy. Suscríbanse a mi canal, dejen sus comentarios, nos vemos en mis próximos videos. Un abrazo a todos, chao chao.